algunos aspectos con respecto al aguijón de Pablo y qué otras enseñanzas sacar para nosotros. Algunas ideas ya fueron saliendo en la conversación previa que tuvimos. Si Pablo se hubiera rendido frente a su aguijón, ¿qué queda para nosotros? Para nosotros Pablo, ¿cierto? Aunque tenía también sus cositas raras de repente Pablo, es medio mañocho en algunas cosas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. El pasaje dice el aguijón en la carne y en el versículo 9 leemos, y me ha dicho. ¿Quién me ha dicho? El Señor. Y el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia. ¿Cuánto le habrá costado a Pablo aceptar esa voz del Señor? ¿Será que el Señor me está diciendo, bástate de mi gracia? ¿La habrá escuchado de manera audible, así como, bástate de mi gracia? ¿O habrá llegado a esa conclusión después de varias... Que a veces uno piensa, ¿cierto?, que cuando el Señor habla, les habló así con voz profunda, los profetas en la antigüedad, pero a veces fueron procesos que vivieron. Y mediante ese proceso, que a veces puede haber sido... a veces la voz del Señor llegaba con una escritura en la pared, llegaba así con una voz clara en un momento, y otras veces era producto de un proceso bastante largo. El profeta Oseas pasó por una situación, ¿cierto?, matrimonial complicada, y después de eso probablemente el Señor lo llevó a la conclusión de decir, bueno, si Dios quiso que así pasara, debe haber algo detrás de esto. Entonces, Pablo también creo que podemos especular acá. Hay mucho misterio con respecto a muchas cosas que tenemos que hacernos como la idea. Y no pensar mágicamente, sino que decir, no somos tan distintos a lo que Pablo era. Por lo tanto, nosotros también podríamos llegar a esta conclusión que en algún momento sintamos la voz de Dios que me dice, así como dice, y me ha dicho el Señor. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que fue la voz de Dios la que nos habló? Y esto es tarea para la casa. ¿Cómo llegar a la conclusión? ¿Cómo saber que lo que estoy escuchando en un momento determinado con respecto a alguna decisión en mi vida es la voz de Dios? ¿O es autoconvencimiento? ¿O es mi conciencia? ¿O es la vecina? No tengo idea. Bueno. Otro aspecto en la vida de Pablo, cuando Pablo habla acerca de este aguijón, viene de un discurso anterior en la que Pablo defiende su ministerio en el capítulo 10, y después en el capítulo 11, versículo 16, el título dice, los sufrimientos de Pablo como apóstol. Entonces, yo notaba acá, en algún momento los siervos de Dios, no sé si en el entrenamiento a los pastores les dirán que tu iglesia no te vea débil, que tu iglesia siempre te vea bien paradito. Yo no sé si será parte del entrenamiento de los pastores, pero no creo que sea parte del entrenamiento, no creo que sea parte de los consejos. Un pastor, no me imagino a un pastor anciano aconsejándole a un pastor joven que nunca te vean débil, que nunca vean tu humanidad. Muéstrate siempre firme, bien parado, esconde todas tus dolores. Cuando estés triste, esconde todas esas cosas. Como el payaso, siempre con la pintura, pero detrás, ¿cierto? Hay, según lo que leo en el pasaje, veo que Pablo no esconde su debilidad. Muestra también, ¿cierto?, orgullosamente sus medallas, exhibe sus medallas de alguna manera cuando él dice, conozco un hombre, ¿cierto? Y yo soy apóstol, he sido acá, qué sé yo, fariseo, con gran educación, tengo grandes galardones, tengo premios por todos lados, tengo gaviotas de plata, de platino, las tengo todas esas, pero también junto con todas esos premios y galardones que pudiera tener, tengo muchas derrotas también en mi vida. Tengo muchas cosas por las cuales he sufrido, tengo muchas cosas por las cuales he llorado. Y me gusta eso de Pablo, que nos muestra ambas caras de la moneda, diciendo, no todo es color de rosa, es lindo, como decía el pastor, es hermoso servir a Dios, pero hay una parte oscura que ustedes tienen que conocer también, que a veces trae sufrimiento, trae dolor, trae lágrimas. ¿Qué tan bueno es mostrarse débil?
no débil hasta el extremo tampoco, no es cosa de andar llorando, ¿cierto? Y que, mi pastor vive llorando, no, pobre hombre, a todo el mundo le da lástima a mi pastor. Tampoco la idea es andar dando lástima. Entonces, ¿cuál es el justo equilibrio entre mostrar nuestras debilidades? Cuando Pablo habla acerca de su aguijón, alguien podría tomarse ese pasaje y pensar que la vida de Pablo era quejarse, que la vida de Pablo eran aguijones, que la vida de Pablo... No, uno ve que gran parte de la vida de Pablo es otra dinámica, pero que también hay momentos en su vida en los que él se siente cansado, se siente débil, se siente agotado. Cuenta las ganadas, pero también cuenta las perdidas, para indicarnos, yo creo de alguna manera también diciendo, hijitos, como dirá Juan el apóstol, no hay superhombres entre nosotros. Tal vez el superhombre podría ser Jesús. Jesús creo que en el servicio no dejó nadie dañado detrás de él. Pero nosotros como humanos cuando servimos a veces dejamos gente, como le decía, algunas personas conocidas, como estoy grabando no puedo dar nombre, que a veces dejan a su lado o dejan detrás de sí, a veces familias con problemas, cosas al debe. Mientras no cause sufrimiento, más allá, creo que podemos sobrevivir con eso. Pero el servicio inevitablemente traerá este tipo de dolores o daños colaterales. Va a ocurrir, es prácticamente inevitable que así sea, a menos que fuéramos solteros sin compromiso. Pero la mayoría de los siervos del Señor tienen familias detrás de ellos también. ¿Es mejor mostrarse débiles? Creo que debe haber un justo equilibrio. Por otro lado, cuando somos fuertes, cuando nos sentimos fuertes o nos sentimos fortalecidos, la Biblia siempre nos recuerda que esa fortaleza viene no de nosotros, sino que viene del Señor. Nuestras debilidades son humanas, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Hay disposición de parte nuestra de hacer y servir al Señor, pero nuestra carne, nuestro físico, no siempre nos acompaña o nos gana el sueño. Pablo Mella hablaba la semana pasada cuando Jesús ora en Getsemaní y le dice, hay una disposición del cuerpo de querer hacer. Creo que si le preguntamos a todos los miembros de la iglesia, hermano, ¿usted quiere servir al Señor? Vamos a escuchar un rotundo amén. El espíritu está dispuesto. Pero la carne, la carne débil se puede interpretar como que a veces nos gana que nos olvidamos al rato. El amén que dijimos que yo quiero servir al Señor, al rato se nos olvida. O cuando nos dicen, hermano, entonces hay que hacer tal cosa, ¿cuándo? Tal día. ¿A qué hora? A tal hora. Es que yo tenía... Entonces, los amenes, el espíritu está dispuesto en el amén. Pero la carne después, viene el horario, vienen los compromisos, los calendarios. Entonces se demuestra una disposición de parte nuestra. Creo que la disposición existe, pero falta la segunda milla, es decir, el compromiso de decir, me voy a hacer el tiempo, voy a ordenar mis horarios porque quiero servir. Entonces creo que tenemos que motivar nuestros discursos probablemente, a los que les toca hacer devocionales, motivar al servicio. Hermano, no te quedes en las ganas de servir, sino busca la manera en que puedas servir. Pregunta, ¿en qué puedo ayudar? Pregunta, ¿en qué puedo servir? Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago nos recordará que lo bueno que pueda haber en nosotros proviene del Señor. Dice Santiago 1, 17. ¿Cierto? Que todo lo bueno y todo lo perfecto proviene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Entonces la fortaleza, cuando somos fuertes, y Pablo dice, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Cómo es eso, Pablo? Claro, cuando yo soy débil, Dios me fortalece. Reconozcamos que nuestra fortaleza viene de parte del Señor, que solo no podemos. O sea, hermano, es que yo trato y tengo las ganas, pero no logro. Hermano, abandónate un poco a lo que tú puedas hacer y proyectate en lo que Dios pueda hacer contigo. Ahora, el discurso y la frase suena bonita. El cómo hacerlo, ahí es medio complicado porque podríamos hacer talleres de cómo descubrir. Eso yo creo que cada uno tiene que ir buscando y en eso no hay como fórmula. Creo que creo que en los 80, en los 90, se dio mucho, no tan solo en las iglesias, sino en muchas partes,
estos talleres que se hacían donde como que seguir 5 o 10 pasos para lograr tal cosa. Yo no creo mucho en esas cosas porque lo que le funcionó a uno no necesariamente funciona en otro. ¿Qué es lo que sí creo? Creo en las ganas, creo en el deseo de la gente de poder hacer algo. Y basándome en eso, vamos a hacer de alguna manera para que tú, de manera específica, puedas proyectar ese deseo de servicio que tienes. Pero no darte una lista, mire, le haces a manual con 10 cosas para que logres hacer la voluntad del Señor. Lo que funciona en uno puede que no funcione en otro. Algunos son más estructurados, otros son más light, otros son bien ordenaditos, bien esquematizados y otros tienen tal vez un calendario más abierto. En ambos casos Dios puede trabajar. Lo que necesita el Señor es un espíritu dispuesto y también una carne dispuesta. El espíritu está dispuesto y que la carne también nos acompañe. Estoy hablando mucho de carne, ¿eh? Me dio hambre. Frente a estas situaciones complicadas como la que Pablo vive, yo decía el otro día, ¿nos destruirá esta situación, estas debilidades que a veces tenemos, este mostrarnos débil, nos destruirá? Eso también es que tener el justo equilibrio entre reconocer nuestras debilidades como si, no, es que mi fortaleza viene del Señor, pero el Señor sabe que yo soy débil. Sí, pero ya, si le ponéis tanto color y ser tan débil, entonces es como la justificación para no hacer nada. Es que yo soy débil, hermano. En mi espíritu está dispuesto, pero la carne no me acompaña. Yo quería levantarme temprano, pero no, hermano, me cuesta levantarme temprano. ¿Cierto? Lo que decía el otro día yo, que entiendo la intención detrás de la oración cuando decimos, apura los pasos de los que vienen en camino. Yo creo que cada hermano tiene que acostarse más temprano y levantarse más temprano el día de culto, pero que el Señor tenga ese cargo más encima de apurarle los pasos, ya se acorta el agua. Es como decir, Señor, es tu responsabilidad apurar los pasos de los demás. Entiendo que la intención detrás de la oración, ¿cierto? Pero es como que le indicamos al Señor y decir, no, pues, hermano, tú tienes que levantarte más temprano y acostarte también temprano, tal vez, y poner el despertador. Pues. Entonces, el espíritu está dispuesto, pero el despertador sonó muy despacio. Cosas como esas que son prácticas. Entonces a veces espiritualizamos cuando dejamos todo, dejo todo en las manos del Señor. Sí, pero también pide al Señor también que te levante la sábana y la frazada y que te tire un balde de agua en la cara, ya sería el colmo. Finalmente, creo que depende de nuestras decisiones. Siempre, en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones llego a esta conclusión. Decisiones es lo que finalmente, porque nuestra vida está hecha en base a decisiones, no simplemente en buenas intenciones. Un espíritu dispuesto tiene que contar con una decisión sobre mi cuerpo, sobre mis manos, mis brazos, mis pies, levantarme, caminar, mover mis manos, abrir mi boca, tiene que ver con un cuerpo que también esté dispuesto, tiene que ver con la voluntad. Yo decido levantarme, yo decido acostarme temprano, yo decido poner el despertador, yo decido, ¿cierto? Finalmente, ahora, yo decido y también sé que mañana me voy a levantar temprano, no sé si mañana voy a estar vivo, ya, si yo sé esa parte, ¿cierto? No, usted no sabe si va a estar vivo mañana, hermano. Sí, está bien, sí, entiendo esa parte, pero no porque, es que yo no sé si voy a estar vivo mañana, pero ponga el despertador igual, por si acaso amanece vivo, ¿cierto? Entonces, eso que a veces, como que a mí me carga un poco cuando espiritualizamos mucho las cosas y no somos prácticos. Sí, la vida cristiana tiene mucho de práctico. Cuando cantamos al Señor, pongámonos todos los espirituales acá que queramos. Pero la vida cotidiana tiene que ver con esas cosas. Insisto, poner una alarma, poner un recordatorio, un calendario, levantarme temprano, abrir la Biblia, buscar un pasaje. El Señor me dijo hoy día que, no sé, tal cosa rara. Cuando la respuesta no es satisfactoria, en el caso de Pablo, ¿tendremos la fuerza para vivir con esa respuesta? Cuesta. Creo que para Pablo no fue simplemente decir, y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Y yo dije, amén, y seguí adelante. Puede que sí. O sea, si Pablo lo hizo así, te doy la mano, Pablo, te felicito. Yo quisiera ser como tú, pero creo que en la mayoría de los casos, para el creyente común y silvestre, el recibir una respuesta negativa nos desmorona de alguna manera, nos debilita, nos frustra. Recibir una mala noticia, bueno,
pero es lo que el Señor quería. No, recibir una mala noticia tiene que doler, por hermano, que somos humanos. Tiene que dolernos, tiene que afectarnos de alguna manera. Ahora, frente a esa respuesta negativa, frente a esa mala noticia, el golpe inicial puede ser devastador. El cómo salir de eso tiene que ver con la voluntad, con la fortaleza que viene de parte del Señor. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuando uno vive un golpe violento, un momento de duelo, hay un tiempo de luto que es respetable y que hay que vivir. Si ese luto se prolonga en el tiempo y te comienza a destruir, entonces es momento de que la comunidad, que los hermanos de la fe le digan, hermano, levántate porque esto te está haciendo mal. ¿Tendremos la fuerza para vivir con una mala respuesta, con una respuesta negativa, con una mala noticia? Nos ayude el Señor. Pero es posible. O sea, no podría decir, ¿es posible vivir con una respuesta negativa aparte de eso? ¿Es posible seguir adelante? Yo no podría decir, no sé, hermano. No, debo decir, sí, hermano. Yo creo que en el Señor sí se puede. Tiene que ver con que Dios pone todo de su parte, pero la voluntad de las decisiones las tomamos nosotros. Dios no nos va a levantar mágicamente. Son decisiones que tenemos que tomar. Yo he decidido hoy cuando el Señor le dice, esto lo he dicho en otras ocasiones, cuando Dios le dice al profeta, ¿sabes que anda a lavarte la cara? Deja de llorar por Saúl. Hay mucho trabajo por hacer y tú todavía sigues llorando. O sea, yo creo que el Señor lo dejó llorar un rato, pero cuando ya se le pasó la mano, dice, ya córtala. Ojalá Dios nos dijera así de repente, ¿cierto? Dice, Señor es tierno conmigo, me habla con palabras suaves. A veces el Señor quiere amarrarnos un poco también. Y si no, ya córtala, ¿sabes qué? Sigue adelante. Creo que un padre también lo hace así. Un padre consuela a su hijo, lo abraza, lo deja que llore. Pero también de repente le dice, ya hijo, ¿sabes qué? Mañana hay que levantarse de nuevo. La vida sigue su curso. Habrá provecho cuando hay sufrimiento, cuando hay una respuesta de parte del Señor. Hay provecho, hay ganancia. Dice que, como dijo Pablo, versículo 9 del capítulo 12, ahí estamos, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad, dice, ¿cierto? Entonces el Señor, mira, sufrimiento, sí, respuestas negativas van a haber, Pablo. Pucha, Señor, yo no quisiera que fuera así. Pero ¿sabéis qué, Pablo? En esto hay ganancia también. Incluso en las malas noticias, incluso en las respuestas negativas, puede haber ganancia. Entonces, el Señor nos muestra siempre el vaso más lleno. Hay malas noticias, pero no veas todo negativo. Hay una parte triste que es innegable. Hay malas noticias que son malas noticias, realmente son malas noticias. Como decía en Kung Fu Panda, decía, maestro, hay malas noticias. No hay malas noticias, hay noticias nomás. Se escapó el malvado que nos va a matar. Bueno, esas son malas noticias, dijo él. Entonces, ¿hay malas noticias? Sí, pero también dependerá de nosotros si esas malas noticias se van a convertir en una fortaleza o nos van a terminar debilitando y destruyendo. Recuerdo, estaba chico, ¿no? Y en una de las selecciones del Reader, también lo contaba otra vez, pero me gusta llegar a ese punto. Y yo estaba chiporro y aprendí una gran lección de vida. Una chica adolescente contaba que ella tenía muchos complejos porque era flacuchenta, era fea, era chascona, con el pelo rebelde, los ojos medio raros, todo lo demás. Entonces, y más encima el nombre que tenía se llamaba Hildegard, una cosa así. Era un nombre como bien, no sé, hay nombres que no son muy, ¿cierto? Bueno, no quiero nombrar aquí ningún nombre, pero hay nombres que son raros. Dice, un caballero que se llama Getulio por acá. Hermano. O sea, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, porque Getulio se llama. Entonces, me perdí. Estaba pensando en el nombre de este caballero. La niña, que tenía un nombre. Entonces, y ella en un momento dijo, o parece que alguien le dijo, ya no me acuerdo muy bien la historia, pero era, tú vas a determinar si esas desventajas que tú ves como tal, como desventajas, te van a hundir o por el contrario te van a potenciar. Es como, perdóneme, no están los tiempos para esto, pero como la gordita simpática, ¿cierto? Porque la que era linda no tenía necesidad de ser inteligente ni simpática.
porque era linda, andaban todos los cabros igual detrás de ella. En cambio, la que era feita, la que era más gordita, con menos graciadita, tenía que sacar provecho de su simpatía, personalidad, tal vez cultura, ser interesante. Entonces ella decía, yo estoy obligada a ser inteligente, a ser interesante, a ser simpática, porque no tengo ni belleza, no tengo encanto natural, tengo que desarrollar otras habilidades. Entonces yo decía, también me parece esto. Se dice, con lo poco y nada que tienes, tienes que desarrollar habilidades que te permitan superar una situación negativa, convertirla en una situación positiva. Entonces decía, es muy bíblico esto también. Cuando el Señor dice, bástate mi gracia, decíamos, otra manera de verlo es decir, mi gracia es suficiente. Es más que suficiente. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, para ir terminando. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cierto? Abunde en vosotros toda gracia. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y así abunde para buenas obras. Está hablando acá Pablo acerca de la ofrenda para los santos. Y si bien es cierto, él está hablando de entreguen en lo económico, está hablando en parte de su discurso. Porque si ustedes entregan, Dios va a hacer que no les falte. Por el contrario, hasta que sobreabunde. De hecho, el versículo 7 dice, cada uno de, ¿cierto?, en cuanto al dar en lo económico, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y después dice, y poderoso es Dios para hacer que todo lo que dice es que me va a faltar. No, no te va a faltar. Por el contrario, vas a tener abundancia. Entonces, tanto en lo económico, es lo que Pablo le dice a los corintios, pero también podemos decir, también en lo económico y en todo aspecto de la vida. Dios puede hacer que lo que yo pienso que me va a faltar, es que no quiero hacer esto porque me va a faltar tiempo, porque me va a faltar dinero, porque me va a faltar... No, en todo lo que tú entregas se te devolverá. También el Señor Jesús lo dice, ¿cierto? En Lucas creo que dice, da y se te devolverá. Duplicado y rebosará. Entonces, a veces nosotros no queremos lo que hemos dicho con respecto al servicio, porque no tengo tiempo. Hermano, si tú estás dispuesto a servir, Dios te va a dar tiempo para servir. Disposición, decisiones. Dios se encargará. Dios hará que su gracia sobreabunde. Tenemos lo suficiente. Como dice sobreabundancia, ¿podemos dar más? Siempre podemos dar más. Y eso creo que es verdad. Creo que nadie de nosotros ha servido hasta el límite. Por lo tanto, siempre, pastor, siempre nos puede pedir un poco más. Amén. ¿Amén decimos también el resto? Amén. Siempre nos puede pedir ir un poco más allá. Creo que no hemos dado hasta el cansancio. Así que podemos dar más. Cuando uno se califica o lo califican los jefes en las evaluaciones que se hacen todos los años o cada ciertos años en los trabajos, hay un aspecto que dice cumple más o menos o no cumple, cumple con lo solicitado, y otro aspecto dice supera lo esperado, supera lo esperado. Decía, Señor, que nosotros, cuando dice tu gracia sobreabunda, tu gracia supera lo esperado, es más de lo que esperamos. Por eso cuando Pablo dice, mi gracia es suficiente, decimos, Pablo, es más que suficiente. Sí, a eso los quiero llevar. Esa conclusión quiero que llegue. Señor, si tú me das un poquito de tu gracia, me basta. No, hijo, la gracia es abundante. No es un pichintún. Pichintún es una palabra mapuche, ¿cierto? Lo usamos nosotros nomás. Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios, ahí mismo 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si eso finalmente, por eso que le decía, si estamos dispuestos, si tomamos la decisión de servir, Dios pondrá todo de su parte. No va a faltar. Nuestra competencia, nuestra capacidad,
Nuestra energía proviene de Dios. Oh, que hoy día estoy tan cansado. Bueno, si estamos cansados probablemente porque nuestra humanidad le hemos dado más privilegio a hacer nuestras propias cosas. Pero estoy seguro que cuando nos proponemos servir al Señor, las fuerzas van a llegar. Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes porque la carga que yo les propongo es más ligera que la que ustedes llevan. Ahora yo digo, ¿será más ligera? Es más ligera porque Dios nos ayuda a llevarla. Entonces entiendo yo que cuando me desgasto en mis propias cosas, me voy a decir, hermanos, que yo apenas tengo tiempo para mis cosas. Es que ese es el problema. O es parte del problema. Porque con tus propias cosas, cuando te concentras en ti mismo, va a llegar el agotamiento, el cansancio, la insatisfacción. Pero cuando te preocupas de servir a Dios, y cuando hablamos de servir a Dios, ¿cómo servimos a Dios? Sirviendo a otro. Cuando sirves a otro, dice el pastor, hay satisfacción, hay cansancio, a veces hay daños colaterales que a veces van a suceder, pero finalmente hay satisfacción en el servicio. ¿Quién no va a querer sentirse satisfecho, contento con haber servido? Entonces, propongamos también eso en nuestras sermones, devocionales, enseñanzas. No estoy imponiendo una línea de pensamiento, pero sí propongamos, hermano, sirva al Señor y le aseguro que la satisfacción va a ser mucho mejor que si usted se llena sirviéndose a sí mismo. Creo que, hermanos, es cierto, cuando hemos servido a otros, cuando hemos servido al Señor sirviendo a otros, hemos sentido, como decía el pastor, una profunda satisfacción. Para creer que su gracia es suficiente, debo aceptar que soy insuficiente. Claro, mi humanidad es insuficiente, pero Dios es suficiente. Y concluyo con lo que les decía hace un rato atrás, con la frase de Pablo que dice, y me ha dicho, capítulo 12, versículo 9, de 2 de Corintios, el pasaje original. Y con esto concluimos, y me ha dicho. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Que el Señor ha dicho, esta es mi voluntad para ti. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿De manera instantánea? Ojalá pudiera ser así, que recibamos una escritura en la pared que nos diga, esto es lo que tenéis que hacer, o esta es mi voluntad para ti. Sería ideal que así fuera. Pero creo que la mayoría de las veces no ocurre de esa manera. Es un proceso que se ha madurado, es un proceso en el que estoy metido, no por un día o dos, sino a veces meses de tratamiento, hasta finalmente llegar. Y creo que la madurez cristiana, como por lógica, no aparece de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo donde hemos pasado, tal vez como Pablo, por sufrimientos, por aguijones, por triunfos, por derrotas, por buenas noticias, por malas noticias, y finalmente logramos, así como ¿ha visto los arqueólogos, no? Cuando empiezan a sacar polvo de las tumbas, lo hacen con una delicadeza, y no es llegar y poner con un soplador, sino que con un pincel, y van descubriendo detalle tras detalle, hasta destapar una tumba completa o un objeto, una reliquia que está ahí escondida. La voluntad del Señor y me ha dicho el Señor, muchas veces llegará después de haber pasado con mucha paciencia el pincel, sacando el polvo de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios traumas, de nuestras propias palabras, de nuestros propios discursos, y finalmente va a comenzar a aparecer claramente la voluntad del Señor. Eso suena bien poético, pero les aseguro que así es. Detrás de la poesía que le dije recién, creo que más de alguno de ustedes, ojalá todos, hayamos descubierto muchas respuestas del Señor en esos procesos lentos de cepillado, de soplado, de aspirado, de limpieza. Paciencia, delicadeza, profundidad. Amén.